en Lucas 9. Lucas 9, 23, y vamos a 23. Aquí está, por si no lo tienen o no traen su Biblia. Y leemos, ok, todos juntos vamos a leer. Si tienen, ven. Y dice la palabra del Señor, Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Pueden sentarse. Un versículo muy interesante, muy conocido. Amén. Y si notamos ahí, lo primero que dice, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí. Recordemos que muchos han dicho, ¿verdad?, que no somos solamente creyentes, ¿verdad? No solamente somos seguidores, pero discípulos, ¿verdad? El pastor lo decía hace poco también. Somos discípulos, y los discípulos son aquellos que siguen y aprenden de su Señor y quieren ser como su Señor. Amén. Y ahí en el mismo Lucas 14, 27, Lucas 14, 27, miren lo que dice también. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Así que si queremos seguirlo, si queremos ser sus discípulos, tenemos que hacer esto, ¿verdad?, que nos está diciendo. Y miren qué tan fuerte también. De la misma manera, Mateo 10, 37. Si quieren anotar los versículos y a lo mejor los buscan después. Mateo 10, 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Qué palabra fuerte, ¿no? Porque nos dice que si no dejamos todo esto, no somos dignos de Él. Y si no somos dignos, si no podemos seguirlo, no podemos ser sus discípulos. Y si no podemos ser sus discípulos, no podemos llegar, ¿verdad?, al cielo. Porque la palabra dice que Jesucristo es el camino, ¿verdad?, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Así que vamos a ver entonces déjame volver a Lucas 9:23. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ya vimos, ¿verdad?, que para seguirlo tenemos que ser sus discípulos y amarlo más que todo lo demás, ¿verdad? Y luego dice: niéguese a sí mismo. Así que muchas veces confundimos, y muchas personas, ¿verdad?, confunden qué significa negarse a sí mismo. Y vamos a ver qué no es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, hermanos, no significa que voy a dormir en una cama de piedra, ¿verdad?, porque no soy digno de tener un colchón. Eso no es negarse a sí mismo. O que no puedo comer algo, ¿verdad?, que se me antoje, porque no. Tengo que negarme a mí mismo y no comer eso. No es negarnos gustos o placeres, porque Dios hizo todo bueno, ¿verdad? Y Dios hizo todas las cosas para nuestra comunidad. Así que negarse a sí mismo, hermanos, no es hacer un voto de pobreza y decir: voy a andar, ¿verdad?, con ropa así, con harapos y todo, porque no merezco ponerme algo más decente, ¿verdad?, o más caro. O voy a traer una carcachita, ¿verdad?, porque traer un carro del año a lo mejor es mucho lujo.
Pero si puede comprarse un carro, ¿por qué no, verdad? Si Dios lo bendice con una casa, hermano, cómprela, tenga. Mientras no sea eso, ¿verdad? Lo que nos enfocamos en las posesiones, pero tampoco es en la pobreza, ¿verdad? Muchas veces el pastor hablaba el otro día, la semana pasada, sobre la humildad, y a veces eso es una falsa humildad, ¿verdad? El ser así demasiado aparentemente humilde, o que no tenemos, o que no, pero eso no es, hermano, eso no es negarnos a nosotros mismos. Pero, y luego dice, luego vamos a ver qué es, y luego dice, tome su cruz y cada día, tome su cruz cada día, ¿verdad? Hay otra versión, la que leímos nada más dice tome su cruz, pero Lucas especifica, ¿verdad? Cada día, tome su cruz. También aquí, ¿verdad? Mucha gente que tiene una idea equivocada porque dice, esta cruz que me tocó cargar, ¿verdad? Y hablan a veces de la esposa o de la suegra o de cosas así que, es mi cruz, ¿verdad? Tener que aguantar a esta persona. Y no, ¿verdad? Tampoco se refiere a eso. No es un sufrimiento que tenemos que estar aguantando. No es tampoco, aunque nuestra vida, ¿verdad? Como cristianos, la palabra dice, ¿verdad? Que vamos a tener aflicciones y persecuciones y muchas cosas. Sí, el sufrimiento es parte de la vida, pero no se refiere a eso, el tomar nuestra cruz, decir, tengo que aguantar este sufrimiento. No es tampoco eso. ¿Qué significa entonces que tomemos nuestra cruz? ¿Qué sucedió en la cruz, hermanos? ¿Qué sucedió en la cruz? Derramó su sangre por nosotros para salvar al mundo. Amén, el Señor Jesús murió, ¿verdad? Murió por nuestros pecados. Entonces, si tomamos nuestra cruz, ¿quiere decir que también nosotros tenemos que morir? Sí. Sí. Eso significa, tenemos que morir. Tenemos que morir. Pero se supone, deberíamos estar muertos desde que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, desde que decidimos seguirlo. ¿Por qué? Porque si recordamos el bautismo, mira, vamos ahí a Romanos, eso sí, búsquenlo en su Biblia, vamos a Romanos 6. Mi Biblia. ¿Lo tenemos? Romanos 6. 1. A partir del verso 1. Fíjese cómo nos habla Pablo aquí en Romanos. Dice, versos 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, dice, ¿verdad? Es como si dijera, no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, o sea, ya hemos muerto. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto no es, hermanos, solamente, no es el bautismo en agua. Ese es el bautismo en Cristo que hace el Espíritu Santo. Cuando creemos, ¿verdad? Cuando confesamos que creemos en Jesús, en que Él murió por mis pecados y Dios lo levantó de los muertos, cuando lo hacemos con toda convicción y con fe, el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, ¿verdad? Por eso decía que desde que decidimos seguir a Cristo y reconocerlo como nuestro Señor,
desde entonces morimos, porque es lo que dice aquí, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos bautizó, ¿verdad? Nos sumergió en Cristo, y por eso estamos revestidos de Cristo. Así es que para el Señor es como si nosotros hubiéramos muerto ya al pecado. Por eso nos ve justificados, porque tenemos la justicia de Jesús. Estamos revestidos de Cristo, y por eso somos justos delante de Dios. Y luego continúa: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que estamos muertos, pero estamos vivos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cómo fue esto, hermanos? Si Él murió hace 2000 años. ¿Cómo es que fuimos crucificados juntamente con Él? Precisamente porque lo hizo el Espíritu Santo, ¿verdad? Para el Señor, nosotros morimos ahí en la cruz hace 2000 años también. Dice: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Y luego vea el verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ¿dónde nos morimos? ¿Y cuándo se supone que morimos? Desde que creímos, desde que aceptamos al Señor. Técnicamente, espiritualmente, ahí morimos. Fuimos crucificados con el Señor. Y este cuerpo es este cuerpo mortal. Fue muerto ahí, sepultado y resucitado con Cristo. Por eso Efesios dice que estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, porque ahí está. Estamos en Él, ¿verdad? En Él estamos ahí. Así que Pablo, ¿verdad?, nos dice en Gálatas 2:20, precisamente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Él está reconociendo esto, ¿verdad? Esta verdad. Y dice: y ya no vivo yo. Quiere decir que era zombie Pablo, ya no estaba vivo. Él escribió esto, pero ya no estaba vivo. No, ¿verdad? Estaba vivo, pero dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que Pablo reconoce aquí que está crucificado, ya, ¿verdad? No dice que voy a crucificar mi carne, no. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo. Cristo vive su vida en mí, a través de mí. La cuestión es, hermanos, que seguimos pecando. Sí, ¿verdad? Seguimos pecando. Y el Señor se enoja porque pecas y ya no te quiere. No. Tenemos un Dios tan misericordioso, tan maravilloso, hermano, que vemos en la Escritura, ¿verdad?, ejemplos, hermanos, de hombres grandes, ¿verdad?, que se equivocaron, que pecaron, que hicieron cosas malas,
Y de todas formas Dios permanecía fiel y seguía ahí con ellos, ¿verdad? Conocemos, por ejemplo, a Abraham, que fue llamado hijo de Dios, amigo de Dios, y sin embargo mintió, ¿verdad? Hizo lo que no debía con la sirvienta de su esposa, porque no confió totalmente, aunque es el padre de la fe, ¿verdad? Es algo como paradójico, como el Señor, es hermoso como el Señor no ve, ¿verdad?, los errores. Él te sigue viendo perfecto, santo, justificado, sin errores, sin fallas, porque Abraham sigue siendo llamado el amigo de Dios. Y aún David, ¿verdad?, que dice que fue el varón conforme al corazón de Dios. Y a lo mejor ninguno de nosotros ha sido llamado así, pero él pecó contra Dios cometiendo adulterio, ¿verdad? Y después, para cubrir su adulterio, asesinato. Quizá nosotros no hemos llegado a eso, y de todas maneras no hemos sido nombrados varón conforme al corazón de Dios, pero él así se conoce, ¿verdad?, en la Escritura, a pesar de esas cosas. Moisés fue llamado el hombre más manso de toda la tierra. Y que se enoja Moisés, ¿verdad? Se enojó y con uno de esos corajitos, ¿cómo dice? Corajitos cristianos, perdió su oportunidad de entrar a la tierra prometida. Pero está con el Señor, ¿eh? No perdió su lugar en el Señor. Llegó a la tierra prometida allá arriba. Y, por ejemplo, Pedro, ¿verdad?, el impulsivo y todo, ¿verdad? Pedro, que negó al Señor 3 veces. Pero el Señor lo perdonó, lo llamó y fue un pilar de la iglesia, de la primera iglesia. Amén. Como decía él también, el pastor, en su primer sermón, ¿verdad?, se convirtieron 5,000. Y Pablo, no se diga, ¿verdad?, que era el perseguidor de la iglesia. Y el Señor lo levanta a ser el apóstol a los gentiles. Y le revela, ¿verdad?, esta verdad acerca de la crucifixión, acerca de la cruz. Y saben, hermanos, que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tuve el error por muchos años, muchos años, en creer que el evangelio, que cuando se predicaba el evangelio era para evangelizar, era para compartir con personas que no conocen del Señor, ¿verdad? Que es lo que uno hace, ¿verdad? Cuando les hablas del plan de salvación, eso es evangelizar. Eso es, ¿verdad?, llevarlos a Cristo, mostrarles el plan de salvación, hablarles de Jesús. Ese es el evangelio. Y así que para mí, decir que en una iglesia donde todos son convertidos, que vamos a predicar el evangelio, pues era así como que, pues ¿para qué era? Si ya somos todos salvos. Muchos años, hermanos, así creí, que no necesitábamos porque ya éramos salvos. El evangelio era para conocer a Cristo. Pero estaba equivocada y espero que ustedes no lo estén o no lo hayan estado, y si lo han estado como yo, pues que podamos entender que no es así. Porque si vamos al Salmo 32, vayan conmigo al Salmo 32. Y vamos a leer este precioso Salmo de David. ¿Lo tenemos? 32:1. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esos somos nosotros.
Amén. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso somos nosotros, hermanos, porque así es como nos ve el Señor, ¿verdad? Pero mira el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿No se siente, hermano, cuando usted le falla al Señor, que se siente mal? Que siente una inquietud, ¿verdad? Una inquietud y está así que no puede estar tranquilo porque el Espíritu Santo te está redarguyendo, ¿verdad? Te está diciendo, hiciste mal, hiciste esto mal. Arrepiéntete primero, ¿verdad? Pide perdón a Dios y luego arregla aquello. Aun cuando caemos en tentaciones, ¿verdad? Caemos en pecado, en tentaciones. El enemigo muchas veces te pone, ¿verdad?, las cosas así en bandeja de plata y caes en la tentación. Y cuando caes, va y te acusa, ¿verdad? Después de que Él te hizo, ¿verdad?, puso todo para que cayeras y después va y te acusa. Pero ¿qué hace el Señor? Fíjese como el 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y el 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos asegurado el perdón. Que cada vez, ¿verdad?, que pecamos, que hacemos algo indebido y declaramos nuestro pecado, el Señor nos va a perdonar. El Señor nos perdona. Y por eso es que vemos todos estos hombres, ¿verdad?, en la Escritura, que aunque se equivocaron, pero lograron, ¿verdad?, llegar. ¿Por qué? Porque tenían una relación con el Señor tal que seguramente arreglaron, ¿verdad?, aquello que hicieron mal con el Señor. Así que hablando de relaciones, hermanos, hablando de esta relación con Dios, el tema de este mensaje le puse: nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Porque sabemos que muchas veces decimos, ¿verdad?, que nosotros como cristianos no tenemos una religión, sino una relación, ¿verdad? Una relación con Dios. Y la cuestión es que ¿cómo es esta relación? La Escritura dice que nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo? Vamos a ver cómo son esas relaciones. A lo mejor los que están casados, los que han estado o van a estar. ¿Qué hacemos cuando estamos con la persona que amamos? Muchas veces, hermanos, rendimos nuestros gustos o costumbres, ¿verdad? O, no sé, relaciones también, amistades a veces, y las rendimos por amor, ¿verdad? Aquellos que les gustaba mucho a lo mejor salir con los amigos, ¿verdad?, y pasarse todas las noches platicando, no sé. Cuando se casan o cuando tienen novia, pues ya no van, ¿verdad? Se supone, espero. Ya no se van todas las noches con los amigos. Eso cambia, ¿verdad? Dejamos esa vida, dejamos esas costumbres, esos hábitos. Por ejemplo, cuando me acuerdo de uno de mis hermanos que le gustaban mucho los carros así deportivos. Tenía un Mustang viejito, pero súper arregladito, bien bonito. Pintadito, él lo pintó, lo decoró con unos detalles ahí y lo tenía impecable. Parecía que ni se usaba el carro, ni una basurita. Abría usted la cajuela del motor, no la cajuela, el cofre donde está el motor, y parecía que ni se había usado ese carro. Limpio, nada de aceite, nada de cochinos, nada, limpio.
todo cromado, todo el motor cromado, de modo que se veía así. Era precioso, parecía que ni se usaba, y era el carro que él usaba, ¿no? Para andar, iba y venía con ese carro. Y le encantaba su carro. Pero, después de casarse, después de la segunda vez que se casó, vino una niña, su única hija. Así que tuvo que dejar su Mustang para comprar un carro donde cupiera la sillita de la niña. Hacemos sacrificios, ¿verdad? Por amor. Y cuando es por amor, no nos pesa, ¿verdad? Cuando es por verdadero amor, no nos pesa. Fíjense cómo dice aquí en algo muy interesante que la palabra dice en Primera los Tesalonicenses, aquí está, Primera los Tesalonicenses 5:16. Vamos a leer del 16 al 18. Fíjense lo que la palabra del Señor nos dice. Y como está escrito, no suena o no es como que sugerencia, ¿verdad? Dice el verso 16: estad siempre gozosos. Y luego el siguiente: orad sin cesar. Y el 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que es muy fácil vivir con estos estándares que el Señor nos pide? Estar siempre gozosos. ¿Quién está siempre gozoso? Gloria a Dios. No importa lo que pase, no importa, estar siempre gozosos y orar sin cesar y dar gracias en todo. Pero hay veces, ¿verdad? Hay veces, hermanos, que nuestra carne se levanta, ¿verdad? Nuestro viejo hombre se levanta y aunque ya estábamos muertos, ¿verdad? Como que resucitamos, ¿verdad? Nos bajamos de la cruz y empezamos a hacer otra vez lo que queremos. El otro día que predicaba nuestro hermano Johnny, creo que fue él o el pastor, no me acuerdo, que decía: yo no sé por qué el Señor quiere que dependamos, conforme maduramos, quiere que dependamos de Él, ¿verdad? ¿Fue usted? La cuestión es que en forma natural, hermanos, cuando un bebé, ¿verdad?, nace, los humanos somos una de las razas, ¿verdad?, entre todo el bueno, no somos animales, pero entre los animales, muchos bebés, ¿verdad?, cuando nacen la mamá los deja, ¿verdad? Hay otras mamás que sí cuidan a sus hijos por cierto tiempo, pero los humanos necesitamos forzosamente a alguien que nos cuide, ¿verdad? Si no sobrevivimos cuando recién nacimos. Necesitamos alimento, que nos cobijen, todo, ¿verdad? Somos completamente dependientes, completamente. Y conforme van creciendo los bebés, ¿verdad?, que les están dando de comer con la cucharita y todo, de repente ellos ya quieren agarrar la cuchara, ¿verdad?, y ya querer comer y embarrarse todo. Y cuando empiezan a gatear, salen corriendo. Y no se diga cuando empiezan a caminar, ¿verdad?, que corren y ya no les ve ni el polvo a los chiquillos. En forma Gloria a Dios, aleluya. A ver, en la pequeña. Esa es la favorita. Amén. ¿Qué les estaba diciendo? De los bebés, ¿verdad? Sí, conforme
uno va creciendo, hermano, se va haciendo más independiente de Dios, ¿verdad? Perdón, de los papás. Hasta que uno alcanza la madurez y se supone que ya no depende uno de los papás, ya trabajas, ya vives aparte, ya a lo mejor ya te casaste, ya formaste tu familia y eres completamente independiente de tus papás. Y generalmente la independencia en nuestra sociedad se ve bien, ¿verdad? Es bueno que seamos independientes en esta sociedad. En forma general, aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Los hijos que viven con sus papás, así como que no, ya vete, ¿verdad? Ya cumpliste 18 años, ya vete. Pero nosotros, ¿verdad? Como latinos, generalmente podemos estar ahí en casa hasta que nos casamos muchas veces, ¿verdad? ¿No? Sí. O cuando, no sé, ya trabajas y puedes comprar o sostenerte tú misma, ¿verdad? Pero con el Señor es al revés, completamente al revés. Cuando venimos al Señor, normalmente, como estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad, estamos acostumbrados a ser independientes, estamos acostumbrados a que ya nadie nos manda, ¿verdad? Nadie, porque ya mamá y papá ya no estamos sujetos a ellos. Entonces estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Entonces cuando venimos al Señor es una de las cosas que más dificultad tenemos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, hermano, estamos habituados toda nuestra vida, estuvimos habituados a hacer nuestra voluntad. Y no que se oiga así como que egoísta, no, sino estuvimos acostumbrados a tomar decisiones, no que sea malo, ¿verdad? Sino tomábamos nuestras propias decisiones, hacíamos, deshacíamos, íbamos, veníamos sin preguntarle a nadie. Pero conforme vamos caminando y creciendo en el Señor, conforme vamos madurando, el Señor, en nuestra relación con el Señor, vamos siendo más dependientes de Él. O así es como debería ser, ¿verdad? Que dependamos más y más y más de Él y menos y menos y menos de nosotros. Como dijo Juan, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Porque mientras esta carne, mientras el viejo hombre se siga así grande, altote y fuerte, no vamos a dejar que el Señor crezca en nosotros, ¿verdad? No vamos a permitir que el Espíritu Santo forme el carácter de Jesús en nosotros, si no cedemos. Esa es la cuestión. Así que el verdadero enemigo, hermanos, somos nosotros, ¿verdad? Lo ha dicho el pastor muchas veces. Somos nosotros, esta carne que se quiere gobernar, que no quiere someterse, sujetarse a obedecer al Señor. Nuestro yo, ¿verdad? El trono que hay en nuestra vida seguimos gobernando en muchas áreas. Es difícil. Por ejemplo, estamos ahí en Efesios, ¿no, verdad? Bueno, déjenme le pongo aquí Efesios 4, 22. Si no lo tienen aquí, está en la pantalla. Efesios 4, 22. Mire, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Así estamos, viciados, con hábitos y costumbres y carácter feo, ¿verdad? Y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y sabemos que la única renovación que
que podemos hacer es a través de la palabra del Señor. El Espíritu Santo, usando la palabra del Señor, es la que puede transformar, ¿verdad? Renovar nuestra mente. Y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, si no tuviéramos estos problemas, todos como seres humanos, esta palabra no estaría en Efesios, ¿verdad? De que ya debemos despojarnos del viejo hombre, debemos dejarlo atrás, ya debemos dejarlo muerto, ¿verdad? Déjelo muerto ahí donde está. ¿Y dónde morimos, hermanos? Recuerde esto. ¿Dónde morimos? En la cruz. Ahí es donde estamos muertos, en la cruz. Entonces, cuando el viejo hombre quiere levantarse, tenemos que volver a la cruz. Tenemos que volver a la cruz porque ahí es donde estamos muertos. No hay otra manera de morir. Tenemos que regresar a la cruz. Por eso les decía, hermanos, que equivocadamente yo pensaba que el evangelio era para nuevos convertidos, ¿verdad? O para personas que no conocían al Señor. No, el evangelio es para nosotros, porque lo que nos salvó, ¿verdad? Nuestra fe en Jesús es lo que nos va a mantener cada día, es nuestra fe en el Señor. Así que tenemos que volver, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Señor, otra vez, báñame en esa sangre, ¿verdad? Revísteme de Jesús, porque yo no puedo, porque Lidia se quiere levantar otra vez, a pesar de que está ahí 3 metros bajo tierra, pero no, quiere salir y quiere salir, porque ¿cuántas veces, hermanos, nos suceden cosas y es difícil ceder nuestros derechos? Por ejemplo, que si alguien le ofende y usted sabe que le ofendieron, que le hicieron mal, y usted tiene toda la razón y todo el derecho de defenderse y de enojarse, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice el Señor? Que debemos perdonar. Y no solamente debemos perdonar, sino a veces el Señor te dice, ve y pídele perdón tú. Y uno dice, Señor, pero si yo soy el ofendido, ¿cómo que yo voy a ir a pedirle perdón? Sí, a veces el Señor te dice, ve y pide perdón. Tú humíllate. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil ceder nuestros derechos, no es fácil ceder nuestros planes, nuestras ilusiones y decir, ok, Señor, dejo todo por ti. No es fácil. No toda la gente lo hace, ¿verdad? Pero por amor sí podemos hacerlo. Amén. Como cuando yo me iba a casar, o me casé más bien, con el pastor, tuve que dejar mi casa, mi familia, mis amigos, todos. No tenía yo a nadie aquí. Pero por amor lo hice. Yo vine aquí y estuve feliz con él 20 años y no me costó. Y después, hace como 8 años, dejé mi trabajo, que ganaba muy buen sueldo, pero él estaba comenzando a ponerse más delicado, y decidí que no valía la pena ganar mucho y no disfrutar el tiempo que tenía con él. Así que mejor decidí dejar mi trabajo y conformarnos con una tercera parte de nuestro ingreso. Con eso vivimos bien, porque el Señor nunca nos dejó. Así que, y disfruté esos 8 años con él. Entonces, ahí, hermanos, yo puedo ver que a veces, aunque hagamos sacrificios que aparentemente son sacrificios,
a la larga hay una bendición. Y eso es lo que viene aquí. Porque dice también aquí que negarnos, como les dije, no es hacer votos de pobreza, ni de silencio, ni de castidad, ni nada de eso. Negarnos a nosotros mismos también es no apoyarnos en nuestra propia opinión, en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos, en nuestra experiencia. Porque nos vamos a equivocar. Porque por muy buenas intenciones que tengamos, muchas veces, aun cuando creemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, muchas veces no es lo que Dios quiere. Y nos vamos a equivocar. Así como les decía, ¿verdad? Que Abraham se equivocó por no seguir, ¿verdad?, los caminos del Señor. David se equivocó, Moisés se equivocó, y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando tenemos planes, ¿verdad? Y hacemos planes y decimos sí, así, Señor, y oramos, pero ya con los planes hechos, ¿verdad? No oramos para que el Señor nos abra la puerta o nos diga si está de acuerdo. No, queremos que bendiga nuestros planes, queremos que Él haga nuestros deseos, ¿verdad? Que bendiga lo que nosotros queremos hacer. Y aún aún en los ministerios, hermanos. Miren ahí, por ejemplo, es Hechos. En Hechos, déjame ver si lo encuentro pronto. Hechos, creo que es 14. A lo mejor no lo encuentro pronto. 13:1. Apartaos a Pablo y a Bernabé. ¿Ese? No era ese que quería. Hechos 13:1. No es. Es cuando Pablo, es cuando habla de los macedonios. Es el que. Ay, Dios mío. 16:6. El llamado de Macedonia. Ok. Macedonia. Ya, pero entonces fue antes. Gloria a Dios, aleluya. Uy, Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo? Es cuando el Señor, cuando Pablo quiere ir a un lugar. Ahí es 16:6. Ah, sí. Yo leí el 16:1. No sé cuál. Ya, es el 16:6. Hechos 16:6. Miren, Pablo dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aún haciendo la obra de Dios, podemos estar equivocados, ¿verdad? Podemos estar siguiendo lo que, pues es que ya que estamos aquí, ¿verdad? Pues vamos a predicar, No, a lo mejor no es lo que Dios quiere. Por eso
Recordemos, hermanos, que podemos orar mucho, ¿verdad? Pasarse horas y horas orando. Podemos ayunar, podemos leer la Biblia, memorizarla y predicar. Todo eso y aún hacer nuestra voluntad. Porque nada de eso nos va a hacer que dobleguemos nuestra voluntad. Porque el entregar nuestra voluntad al Señor es algo voluntario. Tenemos que ceder nuestra voluntad y nuestros derechos. Y por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, que nos neguemos a nosotros mismos, porque no podemos seguir al Señor y hacer su voluntad mientras esta carne siga viva. Tenemos que morir nosotros, tenemos que morir y renunciar a nuestros derechos, a nuestros planes, porque sabemos que el Señor dice en su palabra que Él tiene planes de bien, ¿verdad? Sus pensamientos son de bien y no de mal, y que Él quiere lo mejor para nosotros. Miren cómo dice Mateo 11:29, para terminar. Mateo 11:29. Un lindo verso. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el premio, el descanso para nuestras almas. El seguir al Señor, negarnos a nosotros mismos y morir, tomar esa cruz, ¿verdad?, cada día, crucificarnos cada día. No lo vamos a poder hacer si no tenemos ese corazón humilde, ¿verdad?, como hablaba el pastor el otro día. Si no somos humildes de corazón, si no somos sensibles al Espíritu. Hay veces que luego se nos sube y el Señor te jala la orejita y te baja y te dice: no te subas. Así que el Señor Jesús nos exhorta en este versículo a ser mansos y humildes de corazón como es Él. Así que solamente así vamos a poder permitir que el Espíritu Santo, dulce, apacible, gentil, como es Él, ¿verdad? Bien dicen que es un caballero. El Señor no nos forza a hacer nada, no te obliga a hacer nada. Como decía la hermana, si no quieres dar tu diezmo, no quieres ofrendar, el Señor no te va a obligar. El Señor es un caballero, y el Espíritu Santo es así como Jesús también, es manso y apacible, es humilde. Y se acuerdan de las 3 características que veíamos, ¿verdad?, en 1 Tesalonicenses: estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Cuando somos mansos y humildes, podemos tener contentamiento con lo que tenemos, de modo que podemos tener gozo, no importa nuestras circunstancias, porque tenemos contentamiento en el Señor. Podemos vivir con gozo y ser agradecidos por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Y esas características, hermanos, cuando están en nosotros, nos ayudan a tener una vida de oración con la que mantengamos esa comunión constante con el Señor. El orar sin cesar no significa que estés todo el día, ¿verdad?, de rodillas y en todas partes, pero es
tener esa conexión, ¿verdad?, con el Señor, y estar abierto, tener siempre el teléfono como en speaker, ¿verdad?, y donde estemos, podemos estar con esa comunión con el Señor, porque eso es lo que al final deseamos todos, yo creo, ¿verdad?, que podamos ser de esas ovejas que oyen su voz y la conocen, ¿verdad?, y la siguen. Amén. Porque solamente así vamos a tener ese contentamiento, como decía ahí en Mateo, dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que esa relación con Dios, por eso es una relación, amén. Tenemos que, así como la relación con sus hijos, con su esposa, tenemos que ceder cosas, tenemos que dejar cosas, y es difícil. Soy culpable. Es difícil, ¿verdad? Por lo que les decía, que estamos acostumbrados a muchas cosas. Pero si amamos al Señor, Él ve nuestro corazón y Él nos va a ayudar, porque para eso dejó al Espíritu Santo. Amén, para ayudarnos. Es nuestro ayudador. Todo lo que no podamos hacer, de hecho, en todo tiempo, en todo momento, tenemos que pedirle ayuda al Señor, porque si no, vamos a tomar decisiones nosotros, vamos a hacer lo que nosotros pensamos. Tenemos que, ¿verdad?, acordarnos de ese principio de madurez. Si queremos madurar en el Señor, tenemos que aprender a depender, a preguntarle al Señor, ¿verdad?, todo. El Señor no se enoja porque le preguntamos cosas pequeñas ni grandes. Lo que el Señor quiere, ¿verdad?, es tener esa comunión con nosotros, que tengamos esa comunicación abierta. Amén. Había un hermano que decía que cuando que se estuvo con un misionero que venía de África, creo, y decía él que era un hombre de oración, decía, un hombre con una unción tremenda, y él se quedó en el mismo cuarto con él, y decía que él estaba muy emocionado de estar con él, porque dice: quiero ver cómo es, ¿verdad?, su vida de oración. Y en la mañana dice que se levantaron y todo, se arrodilló un momento y se levantó, y ya siguieron el día. Dice, todo el día, ¿verdad?, para allá y para acá, para allá y para acá. Y al final del día, dice: ¿qué pasó? ¿A qué horas? Al final del día solo se arrodilló y dijo: amén, y se acostó. Quiere decir, ¿verdad?, que todo el día estuvo orando, todo el día oraba. El pastor Escoto, él oraba en todas partes, hasta dormido, creo. Él siempre estaba orando en el camino, cuando estábamos comiendo. Hay veces que estábamos hablando y de repente él: ¿qué? No, estoy orando, estoy hablando en lengua así. Siempre estaba orando, porque me acuerdo que su pastor le dijo: pídele al Señor un espíritu de oración, un espíritu de oración. Y cuando el Señor comience a usarte, guárdate humilde. Lo que decía el pastor, guárdate humilde. Es lo que tenemos que hacer para que el Señor crezca en nuestra vida. Amén. Y esta palabra me habló primero a mí, hermanos, porque todavía me faltan muchas cosas que aprender y cambiar de mi carácter, y bueno, el Señor lo va a hacer. Yo no he podido en 60 años menos, pero el Señor lo va a hacer, porque Él es fiel. Amén. Y Él dice que Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y queremos esto para nosotros. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, Señor, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Dios, por tu palabra.
Y te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, Señor. Que nos enseñes, Padre, cómo depender de ti. Que nos enseñes, Señor, a hablar contigo como el mejor amigo, Señor, que eres. Reconociendo que tú estás siempre a nuestro lado. Que podemos hablar contigo en cualquier momento, Señor, porque no es como un hermano en la distancia, Señor, que quizá llamamos y no nos contesta, Padre, o está ocupado, no podemos hablar, Señor, pero tú siempre estás ahí, siempre, aún al paso a distancia de una oración, porque estás en nuestro corazón, aún en silencio, Señor, tú nos escuchas. Cuando oramos en nuestro corazón, Señor, tú lo sabes, y te damos gracias, Señor, porque nos avisas, Señor, nos adviertes con tu palabra, Dios, que necesitamos morir cada día, Señor. Que necesitamos recordar, Padre, que en esa cruz hemos sido crucificados también con Cristo y que estamos muertos al pecado. Y que ya no tenemos, Señor, esa sensibilidad a lo que nos atraía, Dios, porque estamos muertos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tomar esa cruz, a negarnos, Señor, a no creer que porque somos hábiles o somos sabios o entendidos, Señor, podemos hacer cosas sin ti, Señor, porque tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ser esas ovejas, Padre, que conocen tu voz, que aún en medio del estruendo, en medio de muchas voces, Señor, conocemos tu voz. Y que dice, a otros no seguiremos, al extraño no seguiremos, Señor, porque conocemos tu voz y te seguimos a ti. Guíanos, Señor, guíanos por el camino recto, para complacerte, Señor, para agradarte a ti, Señor, y no a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a hacer morir esta carne cada día, Señor, con sus placeres y deseos y concupiscencias, y que no caigamos, Señor, más en error. Te lo pedimos, Padre Santo, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, sabiendo que nos oyes, Señor, y que tú estás más interesado que nosotros, Señor, en que vivamos unas vidas plenas en ti, esa vida abundante, Señor, y victoriosa que tú nos ofreces, y esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te damos, Señor, en el precioso de tu Hijo Jesucristo. La honra y la gloria es tuya, Dios. Amén. Amén.